Bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Se metió un poquito de eco, listo. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta capacitación técnica que Amexicor, con el apoyo de eProductivity Software, a través de nuestro socio Luis Ramírez y del Instituto Internacional de Administración de Riesgos, a través de Aaron Romero, trae para la comunidad de industriales del cartón corrugado. Les saluda como siempre su servidor Pedro Alcalá, director general de Amexicor, y a nombre de todos nuestros socios les doy la más cordial bienvenida.
Gracias por formar parte de esta gran comunidad. Si aún no lo han hecho, los invito a que se afilen con nosotros para que reciban de manera oportuna información sobre nuestras actividades. Tenemos actividades para dueños, directores, gerentes, jefes de piso, departamento, para personal operativo. Sobre todo es información clave para el desarrollo de la industria del cartón corrugado. Entre nuestras actividades están convenciones regionales, capacitaciones, congresos, incluso ahora que se celebra la convención de AXA en Costa Rica, tenemos un convenio para a la industria del cartón corrugado, darle un beneficio importante en el acceso a esta convención. Gracias al equipo de eProductivity Software por hacer esto posible y por supuesto gracias también a nuestro experto invitado estelar, el ingeniero Jaime Andrés Moncada, director del International Fire Protection Consulting. Antes de ceder la palabra a Aaron Romero, nuestro anfitrión, les recuerdo que están en la sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden plasmar sus inquietudes. El tema que tenemos para hoy es súper relevante para nuestra industria. Como saben, hemos tenido lamentables casos de incendios en plantas y bueno, hoy vamos a escuchar sobre temas de prevención y algo muy importante es que estos contenidos que Amexicor a través de sus socios, con el apoyo de sus socios, trae para ustedes, es que no se trata de vender un sistema de contraincendios, sino más bien generar una conciencia sobre la prevención y entender sobre el impacto que tienen este tipo de temas en nuestra industria. Bien, sin más, cedo la palabra a Aaron Romero para que nos presente a nuestro expositor. Adelante, Aaron, por favor. Gracias, ingeniero Pedro Alcalá. Buenos días. A nombre del Instituto Internacional de Administración de Riesgos, les doy la más cordial bienvenida. Perdón el ruido externo, pero es algo que en la Ciudad de México no se puede tan fácil de eliminar. Bueno, el IAR, brevemente, déjenme decirles que es una empresa constituida y dedicada exclusivamente a la asesoría, consultoría y capacitación en materia de prevención de riesgos, con base a estándares y normas tanto nacionales como internacionales. Y pues yo agradezco mucho ahorita a la Asociación de Industriales del Cartón Corrugado esta oportunidad para poder participar con un tema, y para esto pues recurrí a un gran especialista, a un gran amigo, y que además es un personaje muy reconocido en toda Latinoamérica, y nada más y nada menos que el señor Jaime Andrés Moncada. Él es el director de International Fire Safety Consulting, es un ingeniero de protección contra incendios en la Universidad de Maryland, que en Estados Unidos sí existe esta carrera, en toda Latinoamérica no hay. Cuenta con la licencia para ejercer en Estados Unidos de la inspección contra incendio. Es ingeniero consultor. Desde 1985 tuve el placer de conocerlo. Tiene experiencia en proyectos latinoamericanos. Él a través de este tiempo ha estado, pues yo creo que no hay ningún país que le falte por conocer. Fue director de desarrollo profesional de NFPA por 15 años, y gracias a él en Latinoamérica tuve la oportunidad de realizar los programas de desarrollo de especialización en sistemas contra incendio con base a estándares NFPA. Fue vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros, que está en Estados Unidos. Fue fundador de la sección latinoamericana de NFPA, que también él y su señor padre fueron los que abrieron camino a los latinos en NFPA, que es National Fire Protection Association, y que era únicamente para Estados Unidos. Hoy en día están por todos lados, pero mucho de esto se debió a don Jaime Andrés Moncada y aquí al buen amigo Jaime. Es columnista de varias revistas especializadas, entre ellas la de nosotros. Gracias, Jaime, por esa parte. Coeditor del Manual de Protección contra Incendios, que aquí en México, entre los especialistas, se le conoce como la Biblia. Es un libro bastante grueso y que es uno de los últimos en hacer los ajustes, y es la edición que se sigue manejando por parte de NFPA en español. Fue director de International Fire Safety Consulting basado en Washington, D.C., y bueno, además tiene varias oficinas de IFST en Latinoamérica. Para esto, cedo ya directamente, sin más preámbulo, a Jaime. Jaime, gracias por esta participación. Sé que tu agenda, después de 20 horas de vuelo el día de ayer, por fin logramos que estés con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes por este tiempo y bienvenido, Jaime. Adelante. No,
Aarón, muchas gracias por tu invitación, por la introducción tan excelente. Y a Pedro, también muchas gracias a Mexicor por esta oportunidad. Entonces, sin más preámbulo, pues tenemos mucho que hablar en estos siguientes 50 minutos que nos restan. Y vamos a hablar o introducir para muchos de ustedes, tal vez son cosas, espero yo, de su trabajo. Indudablemente es un riesgo latente en todos los sitios donde ustedes trabajan. Pero la intención, digamos, la mañana de hoy es de entender un poco más profundamente cómo en el año 2022 se entiende la protección contra incendios, este riesgo de incendios que está en una cartonera, cómo se afronta, cómo se entiende, cómo se protege este tipo de instalaciones. Y vamos a hablar, inicialmente vamos a hablar, les voy a mostrar un par de incendios recientes que han ocurrido en nuestra región, cómo nosotros entendemos las estadísticas que existen, las pocas estadísticas que existen en protección contra incendios. Y yo creo que lo más importante para todos nosotros es entender la gestión de la seguridad contra incendios. Nosotros obviamente todos trabajamos en Latinoamérica, ustedes específicamente en México, donde la normatividad, desafortunadamente, en un país tan desarrollado y tan avanzado como México, hay que decirlo, a calzón quitado, como dicen en mi país, es una normativa muy pedestre, digamos, no incluye un nivel aceptable para una instalación como las que ustedes manejan. Entonces, vamos a hablar de la normativa internacional que se debería utilizar para este tipo de instalaciones. Y ya vamos a entrar en detalles de los diferentes sistemas, cómo se debe llevar el proceso de diseño, de instalación, de aceptación, de inspección, prueba y mantenimiento de este tipo de instalaciones. Lo primero que quisiera yo comentar es el problema de la protección contra incendios en Latinoamérica. Nosotros desafortunadamente no tenemos estadísticas. Como decía Aarón, yo desde 1985 me gradué, he estado trabajando como ingeniero de protección contra incendios, como consultor desde esas épocas, la mayoría de ese tiempo en Latinoamérica. Y yo no les puedo decir hoy día, después de casi 40 años de carrera profesional, qué tan grave o qué no tan grave es el problema de la protección contra incendios en Latinoamérica. Lo que tenemos es una información de pronto anecdótica. Lo que están viendo ustedes en pantalla es la lista de los incendios que han ocurrido en el mundo desde el año 2000, o sea, son incendios relativamente recientes en este milenio, que han tenido más de 100 muertos. Esta lista tiene 3,721 muertos en estos 16 incendios. 1,751, el 47% de estos muertos, han ocurrido en un incendio en algún país de Latinoamérica. Latinoamérica es el 8% de la población mundial. Reitero, 47% de los muertos en los incendios más importantes en el mundo desde el año 2000 han ocurrido en Latinoamérica. Si miramos, por ejemplo, los incendios más costosos que han ocurrido en los últimos 30 años, los 15 incendios más costosos que han ocurrido, 4 han ocurrido en Latinoamérica, 2 de ellos en México, con Pemex. Reitero, nosotros somos el 8%, es decir, si nosotros somos el 8% y tenemos una lista de 15 incendios, nosotros deberíamos tener 1 y tenemos 4. Es decir, desde el punto de vista de los incendios grandes, tenemos una incidencia mucho más alta que en cualquier otra región del mundo. Tenemos también incendios que se repiten. Estos son, por ejemplo, incendios de discotecas, donde la receta de este incendio ha tenido unos mismos ingredientes. Es decir, aquí han habido una instalación sin rociadores automáticos, con malas vías de evacuación,
con sobrecupo, con poliuretano expandido que se ha utilizado para insonorizar la discoteca y con fuegos artificiales. Todos estos incendios han tenido básicamente esos mismos ingredientes que han llevado a estas grandes tragedias. El último, tal vez el más conocido, la discoteca Kiss en Santa María, en el sur de Brasil. Ustedes tuvieron uno muy importante hace muchos años en la discoteca Lojo Bombo, con 21 muertos en México. Tenemos también, por ejemplo, incendios en prisiones, donde 8 de los 10 incendios a nivel mundial, en la historia del mundo, con mayor cantidad de muertos han ocurrido en una prisión. De hecho, con la NFPA tuvimos la oportunidad de mirar un poquito las estadísticas y la probabilidad de un prisionero de morir en un incendio en Latinoamérica es 215 veces mayor en Latinoamérica que un prisionero morir en un incendio en una prisión en los Estados Unidos. Es decir, tenemos incendios. Cuando tenemos incendios tienden a ser importantes, tienden a ser grandes, pero a nivel general tenemos una construcción con edificios relativamente pequeños, relativamente en concreto, en ladrillo, que son desde el punto de vista de incendios mucho más seguros que lo que se utiliza en otras latitudes del mundo, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde la mayoría de las casas tienen una construcción que es mayoritariamente en madera. Pero cuando nosotros, de cierta manera, replicamos esa arquitectura del primer mundo, diseñamos edificios grandes, instalaciones industriales grandes, tendemos a tener incendios que se convierten en incendios muy importantes. Uno de ellos fue tal vez un incendio que de pronto muchos de ustedes conocen, porque fue recientemente fue el segundo incendio. Lo interesante de esta instalación de Empaque Santana en el Coyol de Alajuela, que es un poco, sí, es en las afueras de la ciudad de San José de Costa Rica, es una, digamos, es una cartonera muy común, muy tradicional, donde tienen la cancha de bobinas en la parte de afuera, o la cancha de papel, y tienen la instalación. Y lo interesante de este incendio, yo les voy a mostrar los dos incendios, es que en el año 2020 hubo un incendio en la cancha de papel que no entró a la instalación. Y en el 2022 tenemos un incendio en una bodega de bobinas, y les voy a mostrar los dos incendios y el daño de los dos incendios. Ese es el primero. Aquí tenemos el incendio de la cancha. Una de las cosas interesantes de estos incendios, y espero que me puedan oír, si no me espero unos segunditos, pero típicamente, digamos, la actuación de los bomberos es para las cámaras de la televisión. Es decir, los bomberos no están cumpliendo o no están cumpliendo ningún objetivo de protección. Es decir, el sistema, esto se está quemando, se va a quemar todo. Lo único que los bomberos pudieron hacer. En el Coyol de Alajuela, en la empresa de Empaque Santana, donde se ha desarrollado un incendio que ha afectado principalmente el área de materia prima, donde se almacenan gran cantidad de pacas de cartón. En estos momentos nuestra labor se ha concentrado en evitar el avance del fuego hacia otras estructuras. 17 unidades extintoras han sido necesarias, igual que más de 100 bomberos entre permanentes y voluntarios. No cabe duda que es un incendio más grande observado en los últimos 10 años. Es decir, el comandante Chávez lo dice todo. Es un incendio, el más grande que han tenido en los últimos años. Y el objetivo de los bomberos es evitar que ese incendio entre en las estructuras aledañas. Pero dentro del incendio, los bomberos no pueden hacer nada. Son incendios que se desarrollan bastante rápido. Son incendios muy difíciles de apagar manualmente. Y donde está incendiado hay una pérdida total. Ahora les voy a mostrar el segundo incendio que ocurrió hace unos meses. Nos encontramos en Empaque Santana, aquí en Coyol de Alajuela. Tenemos un incendio de grandes proporciones. El área que hemos estimado preliminarmente es de 10.000 metros cuadrados,
prácticamente todo el área de almacenamiento estaba siendo involucrada. Estamos protegiendo el área de producción, pero el fuego se ha avivado muchísimo por el fuerte viento que está soplando en estos momentos. Tenemos alrededor de 15 unidades extintoras y unos 50 bomberos. Estamos trayendo más gente, más unidades del área metropolitana principalmente, porque tenemos un serio problema con el abastecimiento de agua. Los hidrantes de la zona no tienen agua y el sistema contra incendios de la planta ya se agotó. Entonces, algo muy típico, los hidrantes de nuestras ciudades no tienen la capacidad para soportar el 15 camiones de bomberos o 3 camiones de bomberos o 2 camiones de bomberos, la cantidad de agua que se necesita. Esto es un incendio diferente porque es un incendio dentro de la instalación y se fue toda la instalación. Una vez más, los bomberos no pueden cumplir su objetivo. Es decir, están echando agua, pues muchas partes de acá vemos ya que los bomberos ya desisten de echar agua y dejan que el incendio simplemente se extinga solo. Pero cuando echan agua es básicamente para las cámaras de televisión. Cuando llegan el noticiero y mostrar que los bomberos están haciendo el punto de origen y la causa que generó este incendio. Precisamente se estableció como punto de origen el sector sureste de la planta, en uno de los patios, y como fuente de calor que generó este incendio se logró determinar que los trabajos que realizaba un montacargas para recoger basura y durante este proceso, al arrastrar la pala, ejerciendo fricción sobre el concreto del piso, generó la suficiente temperatura para que el papel que arrastrara se incendiara. El viento sopla con fuerza hacia el interior de la planta, propagando el incendio rápidamente. Entonces aquí vemos el montacargas. Vemos que hay mucho viento, indudablemente. Esto tiene las paredes abiertas de este lado. Y aquí van a ver en unos segundos, yo lo voy a poner en cámara lenta, donde empieza a salir humo. Aquí se ve el humo que está saliendo. Entonces, con la fricción, como decía el comandante, de la pala, se prende estos desechos. Se deja ahí y eventualmente ese incendio llega a las proporciones que ustedes vieron anteriormente. El siguiente incendio que les voy a mostrar es un incendio que tuve yo la oportunidad de documentar con más seriedad, digamos así, esta es información de los bomberos y de la anterior de la televisión costarricense. Esta siguiente sí ya es información que me mandaron los bomberos de Guayaquil específicamente y tuve la oportunidad de hablar con el comandante del siguiente incendio que ocurrió en las afueras de la ciudad de Guayaquil. Mi nombre es Jaime Andrés Moncada y quisiera comentarles sobre un incendio que ocurrió en una planta productora de cartón en Durán, Ecuador, el 2 de noviembre del 2020. Esta planta está a unos 12 kilómetros al sureste de la ciudad de Guayaquil, en una población llamada Durán, y el incendio se registró en la parte derecha de la planta y en la cancha de almacenamiento de bobinas que está al lado derecho. Esta planta de manufactura de cajas de cartón y de papel es tal vez el productor más importante del Ecuador de cajas, y esta planta tiene más o menos un área entre 40 a 50 mil metros cuadrados. Este tipo de incendios de gran magnitud también recalca las limitaciones que tienen ciudades pequeñas, como es el caso de Durán, una ciudad que solo cuenta con un poco más de 30 bomberos y 4 unidades de extinción de incendios operativas. Afortunadamente, jurisdicciones cercanas, especialmente Guayaquil, que tiene un cuerpo de bomberos grandes y organizados, pudo apoyar con cientos de bomberos y más de 40 unidades. Un preliminar de lo que sucedió en el incendio, netamente operaciones bomberiles. Dele. Entonces cuéntame, ¿qué pasó en el incendio? Ya, esto ocurrió el 2 de noviembre a las 8:30 aproximadamente de la noche, en la cual dio una alerta o una alarma de incendio en la parte de la planta de producción de Procarsa, que es la parte donde ellos contienen ciertas máquinas de su actividad que ellos realizan,
y cierto almacenaje leve en este caso. Ahí inició. Ya, Ya, de ese lado inició. muy bien. Ahí donde inició, que es la parte donde tienen cierta leve almacenamiento de bobinas, ahí en esa parte, de ahí lo que hace es correr el incendio hacia la parte interna de la empresa, que es donde están unas máquinas y donde están más bobinas almacenadas. Que arranca aquí y Y hacia la derecha, hacia la derecha. sí. Pero en ese mismo galpón que tienes ahí en esa imagen, en ese mismo galpón, porque ese es un solo galpón. O sea, en el área donde esto se inicia está, digamos, el área está debajo de un techado, de un galpón. Así es, eso está cerrado. Eso contiene, además del sistema contra incendio, contiene cortafuegos. Entonces, yo entiendo que ese canchón de bobinas se incendia, Al siguiente día, aproximadamente mediodía, por cuestiones de radiación y variación de dirección del viento, se nos prende el canchón de bobinas. Ya. Ya, se nos prende, y específicamente al otro extremo, en la punta, hacia donde está el carretero. Ahí. Ya. Ahí. Muy bien. Sí, ahí, en esa esquina inicia. Y prácticamente se inicia, a más de la radiación y el viento, comienza a prenderse la maleza que hay en el entorno. ¿Y esa zona qué sistemas de protección contra incendios tienen? Ellos tienen, además de su red hidráulica, tienen los detectores de humo, tienen sus rociadores, tienen monitores, tienen gabinetes contra incendio. Ah, entonces ahí en ese galpón habían rociadores automáticos. Así es, esos rociadores colapsaron porque la estructura se comprometió. Pero esos rociadores debieron haber funcionado en el incendio antes. Claro, por supuesto, los rociadores se activaron. Es más, yo encontré dentro de la estructura, como se comprometieron las líneas del sistema contra incendio, varias líneas que ya no tenían ya el rociador, pero seguían goteando, o sea, seguían enviando agua. Pero ya no tenían el rociador. Pero Carlos, algo debió haber funcionado mal en el sistema de rociadores, porque si eso arranca en un área donde hay rociadores, esos rociadores en cuestión de minutos debieron haber controlado ese incendio. Aquí es netamente claro, aquí establecemos las figuras de la siguiente forma. La empresa es la perjudicada en su totalidad. Los bomberos ayudan a mitigar o tratar de en cierta forma proteger lo que todavía no se ha quemado y tratar de que no se le cause mayor daño del que ya se está causando o se ha causado. Pero el responsable directo o intermedio es la persona que hace la instalación, o de pronto la persona a la que contrataron, porque tú confías y depositas no solo el dinero, sino mucho más allá de que te va a cuidar tu producción o tu capital, en alguien que te tiene que proveer de la prevención y la seguridad del caso, que entre comillas muchas veces se presentan como bomberos o como ingenieros industriales, que podrán de pronto tener el título, pero el conocimiento, de pronto lo que establece la logística, no la tiene. Y tú me decías que tú viste, después del incendio, viste los rociadores caídos en el piso. No, durante el incendio. Durante el incendio, muchas cosas de esas, o sea, muchas líneas del sistema como tal colapsadas, partidas, prácticamente comprometidas por la estructura obviamente dobló. Lo anterior merece un par de importantes aclaraciones. Lo primero es que el ataque bomberil que se realiza cuando un incendio de esta magnitud ocurre se centra en la refrigeración perimetral. Es decir, en la mayoría de los casos la tasa de liberación de calor y el crecimiento del incendio de las bobinas es tan rápido que los bomberos no tienen chance de efectivamente salvar las cosas en las inmediaciones de lo que ya se está quemando. Por otro lado, lo que es muy preocupante, si es correcto la aseveración del comandante Montufa, es de que si aquí había protección con rociadores automáticos y no fueron efectivos, esto apunta a que o fueron mal diseñados, o fueron mal instalados, o no se había hecho mantenimiento adecuado, o existía una combinación de los problemas anteriores. Porque la realidad es que si los rociadores hubieran estado presentes y se hubieran diseñado e instalado de acuerdo a la normativa de referencia, como la NFPA 13 o la FM 821, debieron haber controlado el incendio en cuestión de minutos. De hecho, la normativa internacional recomienda que la protección contra incendios más común y adecuada
para el almacenamiento de rollos de papel y fábricas de papel son los mismos sistemas de rociadores automáticos. O sea, algo estaba mal en la cartonera, porque la realidad es, y esto se tiene que decir claro, y todos los que vean este video lo tienen que entender, es que los sistemas de rociadores automáticos son el sistema de más alta efectividad y de mayor eficiencia que existe en protección contra incendios. Pero como decía el comandante, deben ser bien diseñados y bien instalados. Bueno, entonces tenemos dos incendios en la cartonera Santa Ana en Costa Rica, donde inicialmente el incendio es exterior, donde tal vez ese operador dice, bueno, yo creo que con la red contra incendios que tenemos no se ponen a pensar de que pues, el incendio puede ser dentro de la instalación, no la protegen internamente. Pero tenemos otra instalación donde ese cliente sí decide gastar cientos de miles de dólares en un sistema de protección contra incendios para la protección de esta instalación. Y en el momento del incendio, esos rociadores automáticos, esos sistemas de protección contra incendios no funcionan adecuadamente. Yo soy un consultor, yo no instalo sistemas de rociadores automáticos, no vendo sistemas de detección y alarma, no vendo nada, ningún sistema. Mi función es la de asesorar a alguien, a una compañía que quiera mejorar sus niveles de protección contra incendios. Entonces, quiero que entiendan mi punto de vista. Es decir, aunque voy a hablar muy positivamente de los rociadores automáticos, yo no los instalo, yo no los vendo. La compañía donde yo trabajo no tenemos esa función. Pero eso es uno de nuestros grandes problemas, específicamente en este tipo de instalaciones de gran riesgo. Es decir, sistemas de rociadores automáticos hay para la protección de una residencia, a un edificio de 60 pisos, a una planta industrial. Y en las plantas industriales los riesgos varían tremendamente. Entonces el diseño, las densidades, el tipo de rociador que se tiene que utilizar para mitigar estos riesgos, tiene que elaborarse con mucho cuidado. Es decir, alguien puede venir, como tal vez ocurrió en la cartonera de Ecuador, sugerir o licitar un sistema con un costo diametralmente diferente al diseño que de pronto pudo haber licitado otra compañía. O, aún peor, ese proyecto lo pudo haber diseñado alguien, como decía el comandante, un ingeniero industrial o un ingeniero que por primera vez está mirando este tipo de riesgos y diseña algo que no va a funcionar durante el incendio. Entonces, digamos, estas lecciones son importantes de estos incendios en el sentido de que, como ustedes ya saben, los incendios son importantes. La protección manual, ya sea con una brigada o con los bomberos, no va a ser efectiva. Y la solución principal son los rociadores automáticos, pero no cualquier sistema de rociadores automáticos. Ahora, la NFPA es digamos, la asociación internacional, aunque tiene su base en los Estados Unidos, pero hoy día es la organización a nivel, digamos, utilizada a nivel mundial. En casi todos los países del mundo hace referencia a la normativa de la NFPA cuando hablamos de protección contra incendios. Y ellos, perdón, llevan estadísticas de diferentes ocupaciones o usos. Lo que yo les estoy mostrando, y me excusan, perdónenme, voy a tomar un poquito de agua. Mejor. Es que si nosotros miramos las estadísticas de los Estados Unidos, donde el problema de la protección contra incendios es importante. Ustedes, los que han visitado los Estados Unidos, ven que los bomberos, cuando está acá un par de días viajando por las ciudades, ve uno a los bomberos subiendo y bajando. La mayoría de el problema principal en los Estados Unidos es que acá, yo los estoy llamando, me están viendo desde los Estados Unidos, yo estoy en las afueras de la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos. La mayoría de los incendios hoy día tienden a ser incendios residenciales.
como vemos acá, el 88% de los incendios en todas las estructuras en los Estados Unidos son incendios residenciales. El 72% de las pérdidas. El 93% de las muertes. Es increíble. La mayoría de la gente que se está muriendo en los incendios en los Estados Unidos muere en la residencia. Han ocurrido cosas muy importantes. Por ejemplo, el uso de las alarmas de humo. Esos son detectores de humo que tienen una alarma intrínseca que una vez funciona el detector de humo, su objetivo es despertarte si tú estás durmiendo. Generalmente están en el área donde hay camas en la residencia. Y vemos como desde 1977 únicamente el 22% de las residencias tenían estos equipos y hoy día casi todas las residencias tienen las alarmas de humo. Es decir, ha habido una penetración muy importante. En los últimos 10 años, la NFPA requiere que las residencias se protejan con un tipo de rociadores automáticos que se llaman rociadores residenciales, que se diseñan con una norma que es la NFPA 13D. Yo, por ejemplo, en mi residencia tengo ese tipo de rociadores automáticos. Son muy sencillos, tienen una bomba de incendios muy pequeña, tienen un tanque de agua de 1 metro cúbico. Se diseñan para que 2 rociadores funcionen. Son muy económicos. Y ese es el gran incentivo en este momento, que para eliminar ese problema remanente de la protección contra incendios, que reitero, está centrado en la residencia, se protejan las residencias nuevas con rociadores automáticos. Sin embargo, con la utilización de estas alarmas hemos visto una reducción en las estadísticas en los últimos 30 o 40 años, muy importante en un factor del número de incendios de 734 a 363 mil, pero tenemos que entender que en esos 40 años de estadísticas, la población de los Estados Unidos creció en más o menos un 44%, es decir, que la reducción por número de habitante en el número de incendios se ha reducido en un factor de 1 a 3. Muertes en un factor de 1 a 2,75. Heridos en un factor de 2,5. Pérdidas en un factor de 1,6. Es decir, ha habido una incidencia muy importante, pero de cierta manera ha llegado a un momento donde no se mueve. Entonces, reitero, el nuevo objetivo de la normatividad en las ciudades en los Estados Unidos es la protección de las residencias. Sin embargo, si sacamos las residencias de los incendios en los Estados Unidos, el impacto que ha tenido esta normativa en los últimos 40 años es extraordinaria. Por ejemplo, en hoteles, la reducción del número de incendios se ha reducido en un factor de 4,5. En tiendas y propiedades mercantiles, en un factor de 1 a 4. En bodegas, como las que tienen ustedes, se ha reducido el número de incendios en 1 a 5. En instalaciones industriales y de manufactura, en una reducción de 1 a 4. Es decir, que si hace 40 años habían 40,000 incendios, hoy día hay 10,000 incendios o 10,000 incendios por millón de habitantes, porque esta estadística incluye la incidencia en el número de personas que viven en el país. Es decir, que esta normatividad que se utiliza en un país como los Estados Unidos, su incidencia en los incendios ha sido importantísima. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en los sitios, reitero, que nosotros estamos teniendo problemas de protección contra incendios, son en ese tipo de instalaciones que nosotros de cierta manera las hemos traído del mundo más desarrollado. Esta gran industria cartonera de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 metros cuadrados. Es ahí donde esta normativa ha tenido una incidencia muy, 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 muy importante, muy marcada en la reducción del número de incendios, en el número de muertes, en el número de heridos, en el costo de los incendios.
Si nosotros, por ejemplo, analizamos los incendios con la incidencia que pueda tener los rociadores automáticos en el incendio, la probabilidad de morir en un incendio donde hay rociadores automáticos o no hay rociadores automáticos es más o menos del 1 al 10. Es decir, nosotros tenemos 10 veces, la probabilidad de morir en un incendio es 10 veces mayor cuando en la estructura donde estamos no hay rociadores automáticos que cuando hay rociadores automáticos. La mayoría de los incendios, de las estructuras en los Estados Unidos son protegidas con rociadores tipo húmedo. ¿Eso quiere decir? Que es una estructura donde el agua está cargada la tubería está cargada de agua a presión, donde la operación del bulbo térmico del rociador automático, que a propósito se operan 1 a 1, no se opera todo, se opera 1 a 1. La NFPA dice que más o menos el 90% de los incendios se controlan con la operación máxima de 2 rociadores. En el 90% de los casos, cuando hay un incendio, ese incendio se controla con la operación de 2 rociadores nada más. Tenemos estadísticas recientes donde tenemos la presencia de rociadores automáticos en los incendios por ocupación, y tenemos que ya hay un porcentaje muy alto. Esta estadística es un poco difícil de entender porque lo que está ocurriendo es que en la mayoría de los casos, cuando hay un incendio con rociadores automáticos, el rociador automático opera, de pronto opera únicamente un rociador, controla el incendio rápidamente, no hay necesidad de llamar a los bomberos y tampoco hay necesidad de llamar a la compañía de seguros porque el daño producido por el incendio es mucho menor que el costo del deducible que una industria tiene con su compañía de seguros. Entonces, la filosofía es, ¿para qué molestar a la compañía de seguros? De pronto vamos a llamar la atención la próxima vez que tengamos que renovar nuestra póliza de seguros. Entonces, no es necesario llamarlo porque si lo llamamos, no nos van a ayudar con el daño porque nuestro deducible es menor que el costo de los incendios. Ahora, si miramos las causas de los incendios en instalaciones industriales, tenemos que los daños en un 55% de los daños fueron incendios que tuvieron una causa eléctrica. Pero los incendios con llamas abiertas, trabajos en caliente, soldadura, etcétera, tienen una incidencia muy alta, es el que tiene mayor incidencia en el número, por ejemplo, de lesionados. Es, digamos, relativamente baja el número de muertos que hay hoy día en una industria en los Estados Unidos a raíz de los incendios por las protecciones que hay. Ahora, todas estas estadísticas nos ayudan a centrarnos en la protección contra incendios, pero en realidad no nos dan la solución, porque siempre está el ser humano. El ser humano, cuando, digamos, si nosotros nos ponemos a analizar los incendios, siempre es la causa, es por ejemplo, como veíamos en Costa Rica, es un operador de un montacarga que pone la pala muy hacia el piso, la está arrastrando, no se está dando cuenta que está habiendo fricción, que está calentando, que está haciendo chispas, que va a iniciar ese incendio. La causa es una operación indebida de alguien que no lo hace a propósito, es un error humano. Es decir, siempre está el ser humano que puede arrancar el incendio. Entonces es muy difícil analizar las estadísticas y centrarse desde el punto de vista de prevención de incendios en un par de cosas, porque siempre va a haber alguien que va a hacer algo sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, y hacer algo indebido que va a iniciar el incendio. Es decir, la protección contra incendios asume que eso es así y por consecuencia es un poco fatalista. Va a decir, bueno, para este riesgo, la única solución es que tengamos un sistema activo de protección contra incendios, como por ejemplo los rociadores automáticos. Y eso es lo que busca la normativa de la protección contra incendios. Una manera racional de mayor eficacia. Yo siempre digo instalar o tener lo justo.
No más, no menos. Tener lo justo. Tener más en protección contra incendios no es un buen negocio, pero tener menos de lo necesario tampoco es un buen negocio. La solución, por consecuencia, es normalmente normativa, pero obviamente en un riesgo industrial la norma es muy genérica. Es decir, si tú abres la norma de la NFPA, no va a hablar específicamente del riesgo de una cartonera. Lo va a hablar de una manera muy genérica. Ahora, una cosa muy importante en protección contra incendios, que es diferente de lo que está ocurriendo en todas las otras áreas de ingeniería, donde es muy común tener proyectos llave en mano. Por ejemplo, el proyecto de security, de seguridad física, o el proyecto de aire acondicionado. Se contrata a una compañía que lo va a instalar y ellos mismos lo diseñan. Porque ese sistema, de cierta manera, es muy fácil de probar. Por ejemplo, el sistema de seguridad física. Se instalan una cantidad de cámaras y yo miro que sea adecuado, que las cámaras funcionen, lo que sea, y que todo funcione y sea adecuado. Y antes de yo pagarle el último cheque a esa compañía, me cercioro de que todo funcione correctamente. Eso no ocurre en protección contra incendios. Hacer la prueba de verdad de un sistema de protección contra incendios únicamente se va a hacer el día del incendio, lo cual es demasiado tarde. Entonces es muy importante, y aquí en los Estados Unidos eso es casi la ley, de diferenciar a quien diseña de quien instala. Entonces el proceso de gestión de la protección contra incendios arranca con una ingeniería conceptual, del cual después se hace una ingeniería básica, lo llamamos ingeniería básica detallada, que son documentos que se utilizan para la licitación del sistema de protección contra incendios. Esto se lo va a ganar un instalador de sistemas calificado que lo va a instalar, y después ese mismo ingeniero va a ayudar en la recepción, en las pruebas de ese sistema para cerciorarse de que eso se hizo adecuadamente. Y eso es muy importante. Obviamente es una muy buena idea contratar el IPM, la Inspección, Prueba y Mantenimiento del Sistema de Protección contra Incendios, a quien se lo instaló. Es una muy buena práctica. Y la norma está requiriendo que cada 5 años o cada 10 años se vuelva a hacer una prueba de esos sistemas, que los debe hacer alguien independiente al que está haciendo no solamente la instalación o hizo la instalación, sino al que está haciendo el IPM. O sea, la idea en protección contra incendios es que no haya juez y parte, de no contratarte a una sola compañía que lo va a diseñar, lo va a instalar, lo va a mantener, y el día de las pruebas va a decir que todo funciona perfectamente. Es decir, para hacer eso, generalmente se tiene que arrancar también con algo, una ingeniería conceptual. En ingeniería de protección contra incendios se llama el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios. El Manual de Protección contra Incendios de la NFPA dice que la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios es la elaboración de un plan maestro de seguridad contra incendios, que se puede hacer para una instalación nueva o existente. Esta es una guía, la mejor guía para adecuar de una manera racional y coherente una instalación a que llegue a un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Generalmente profesionales de ingeniería de protección contra incendios externos son la manera más común, pero es muy importante que tengan la revisión y la discusión del usuario, quien es el interesado obviamente de esta instalación, para que estas recomendaciones sean factibles y cuenten con el apoyo interno necesario para que se lleven a cabo. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en la protección contra incendios y lo equiparamos a una mesa, la protección contra incendios tiene que tener 4 patas totalmente independientes. Están ustedes, que son los usuarios. Está el instalador, que es obviamente el que se lleva el 95% de la inversión que ustedes hacen de la protección contra incendios. Está el ingeniero, que debe ser independiente del instalador, y esto reitero y recalco, es algo muy importante. No contratar a una compañía de instalación para que ellos te hagan el diseño o la conceptualización de los sistemas de protección contra incendios. Y está la autoridad competente, que en México generalmente no existe. El gobierno, digamos, no tiene a una entidad que pueda hacer esa labor. Esa labor la está llenando la compañía de seguros, que está cada vez más haciendo mejores revisiones. Es muy importante involucrarlos. Y esto es otros juego de ojos
que está mirando de que esto esté bien. Obviamente, este plan maestro, esta ingeniería conceptual, entre más temprano se haga en el proyecto, pues va a ser mucho más efectiva y va a tener mucho menor costo. La seguridad contra incendios, para que sea efectiva, obviamente tiene que cumplir pues, varios objetivos. Uno es cumplir la normativa de referencia. Hay que cumplir la ley en México, pero también hay que cumplir la ley o las leyes internacionales. Otro objetivo es entrenar al personal para que entiendan cómo es esta protección contra incendios. Cumplir disposiciones establecidas por el asegurador. Crear un entorno de trabajo seguro. Obviamente lo que queremos es proteger a los trabajadores y proteger la continuidad de la operación productiva de la instalación. Cuando uno evalúa una instalación como esta, generalmente uno se centra en estos 7 puntos, ¿no? La prevención de la ignición, el control del proceso de combustión, el control del incendio mediante la construcción, sectorizar, extinción automática, extinción manual, detección y notificación del incendio y control de lo expuesto. Entonces, muy rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, para entender el análisis de riesgo, lo que yo quisiera como consultor es entender qué puede pasar, qué tan grave puede ser, cuál es el costo-beneficio de la mejor instalación para esta solución. Generalmente, en protección contra incendios, las normas son suficientemente, sobre todo las normas internacionales, suficientemente desarrolladas para que se hace una solución prescriptiva. Es decir, la norma ya te dice de cierta manera cómo proteger la instalación. Desafortunadamente, en un riesgo tan específico como una instalación cartonera, como decía yo anteriormente, la normativa va a ser muy ambigua en ciertos casos. Entonces hay que hacer un poco de análisis de riesgos. Entonces, generalmente lo que se hace en este tipo de instalaciones es un maridaje entre la solución prescriptiva y el análisis de riesgo. Nosotros lo llamamos un análisis de consecuencias. Es decir, yo estoy analizando, analizando qué es lo que puede ocurrir en ese incendio y tratar de determinar la mejor solución para ese incendio. Hay unas metodologías, hay una metodología que se llama MESERI, que es unos métodos de clasificación de riesgos que no en México están teniendo se están utilizando mucho, pero en el sur del continente se están utilizando mucho y no es una solución adecuada. Entonces no voy a hablar en gran detalle, pero el MESERI, la metodología MESERI no es una solución o una metodología adecuada para analizar el riesgo de este tipo de instalaciones. Si ustedes quisieran ahondar un poquito más, nosotros tenemos una página, aquí está el documento QR, nosotros ya le mandamos a Mexicor la presentación del día de hoy, que espero que se la compartan a ustedes, donde está toda esta información, donde ustedes utilizando este código QR pueden bajar un artículo donde se detalla con más, digamos, más acotadamente lo que hemos hablado anteriormente. Las características del sistema de protección contra incendios en una instalación como esta se centra, como decía yo anteriormente, en los rociadores automáticos, en la evacuación y la alerta a través de un sistema de alarma y unas vías de evacuación adecuadas para que los ocupantes puedan salir y ser notificados del incendio. Y una metodología buena que ustedes pudieran utilizar cuando alguien les haga este tipo de sistemas es utilizar la NFPA 550. Es una herramienta muy útil para revisar digamos, el plan maestro de seguridad contra incendios de una instalación. Yo les recomiendo que utilicen la NFPA 550 en la revisión. Además de la normativa de la NFPA, hay normas que se utilizan para riesgos altamente protegidos. Quiero identificar inicialmente FM Global, porque en FM Global ha hecho, yo les voy a mostrar en unos segundos, creo que ya lo vieron ustedes en el video de la cartonera, donde ellos han hecho pruebas en laboratorio con bobinas de papel y han llegado a una conclusión que es una conclusión con unas densidades de agua y unos tipos de rociadores muy específicos para este tipo de riesgos. Entonces, generalmente vamos a llegar a una protección con rociadores automáticos siguiendo esta norma de Factory Mutual. Lo que dice la NFPA es que los rociadores automáticos se deben instalar en una instalación que tenga más de 1,115 metros cuadrados cuando sea de uso industrial.
Lo que les voy a mostrar acá muy rápidamente es un incendio donde tenemos en el área de almacenamiento tenemos unas estivas unas estivas de almacenamiento relativamente bajas, son 3 niveles. Tenemos estivas con cajas de cartón, con vasos de poliestireno, que son estos vasos en los restaurantes de comida rápida, vasos blancos. O sea, es un riesgo importante. Y vamos a ver cómo en la parte izquierda tenemos una bodega donde no hay rociadores automáticos. Esta bodega tiene detección de humo y tiene una estructura no combustible. Y en la parte derecha tenemos un área con rociadores automáticos. Aquí vamos a ver más o menos a los 43 segundos. Como vieron ahí, operaron los rociadores automáticos. A los 43 segundos opera el primer rociador automático. Lo que tenemos también en la parte izquierda es que es un incendio que está calentando. En este momento, más o menos, la temperatura en el techo está llegando más o menos a 540 grados centígrados. A los 500 grados centígrados, la estructura pierde más o menos el 50% de su fuerza estructural. Entonces, muy rápidamente vamos a ver que el techo, que muy posible es un techo no combustible, pero metálico, empieza a colapsar. Obviamente, lo que está ocurriendo también, o va a ocurrir también, es que ese incendio en esa estantería está prendiendo las estanterías de al lado. Y aquí estamos únicamente en los primeros minutos. A ver, vamos a ver exactamente dónde estamos. Estamos en el minuto y 50 del incendio. Es decir, que en este momento, si hay una brigada de incendios, en este momento estaría de pronto empezando a llegar a un sitio donde el techo está empezando a caerse, donde muy posiblemente las estivas están empezando a caerse. Entonces, no es una práctica muy recomendada de que cuando hay almacenamiento haya una brigada, porque los estamos poniendo en un riesgo inminente, un riesgo bastante complicado. Muy posiblemente en este momento ya se ha ido la luz por cortocircuito. Y lo que estamos viendo es que más o menos a los 2 minutos con 20, ahorita tienes ya el incendio ha sido controlado. Mientras que acá tenemos un incendio totalmente fuera de control. Y obviamente, pues acá tenemos al lado izquierdo una bodega que tiene una pérdida total, y al lado derecho una bodega donde una área muy limitada, donde tal vez 1 o 2 rociadores han mojado una área de unos 20, 30 metros cuadrados. Tenemos un daño muy limitado que se puede contabilizar tal vez en miles de dólares, mientras que el lado izquierdo tenemos un incendio que muy posible está en los millones de dólares. Yo les había mencionado que la Factory Mutual ha hecho unos estudios bastante profundos donde han utilizado diferentes densidades de agua, diferentes tipos de rociadores, diferentes temperaturas, diferentes alturas de rociadores contra el techo para resolver un problema de la optimización de ese sistema de rociadores para un riesgo muy específico, como es el riesgo del almacenamiento de las bobinas de papel. Hay una norma en NFPA 821 que da los criterios para que un diseñador, un ingeniero de incendios, pueda tomar esa información y diseñar hidráulicamente el sistema más eficaz de menor costo para una operación con bobinas de papel. ¿Qué más dice la NFPA? La NFPA desde hace muchos años ya no recomienda la instalación de mangueras en los edificios, porque las mangueras generalmente no las utiliza nadie, no las está utilizando el usuario, y los bomberos tampoco les gusta utilizar las mangueras porque asumen que esa manguera no ha sido mantenida, que es una manguera que se va a romper durante el incendio. Todos los bomberos en todos los incendios en México y en Latinoamérica desconectan la manguera del edificio y se conectan con una manguera que ellos mismos llevan al incendio. Entonces, la NFPA, en reconocimiento de eso que está ocurriendo a nivel mundial con las mangueras, ya no recomienda la instalación de gabinetes. La normativa mexicana la recomienda, todavía la tienen, entienden que es una normativa muy antigua. Pero en la bodega se instala o se instalaría únicamente este tipo de conexiones, que son conexiones con válvulas de 2,5 pulgadas con una reducción de 1,5 pulgadas, donde tú puedas conectar una manguera de 2,5 pulgadas para un incendio más grande
o de 1,5 pulgadas. Y esas mangueras se utilizan más que todo al final del incendio para hacer lo que se llama el barrido del incendio, el mop-up. Esos incendios los rociadores lo controlan, pero todavía hay pequeños áreas donde hay pequeños, muy pequeños incendios, entonces se terminan de apagar con el agua. El sistema de alarma de incendios, la NFPA lo recomienda en una instalación industrial que tenga 100 ocupantes o más, o 25 de ellos estén debajo o encima del piso de descarga. Es decir, en términos generales, una industria hoy día, de acuerdo a la normativa de la NFPA, se protege con extintores, con un sistema de alarma, que es un sistema que tiene no solamente una notificación por sonido, pero también con estrobos, porque obviamente en un entorno industrial puede haber ruido. Entonces, tener una alarma de tono es un mal negocio, entonces tienen que tener estrobos para que la persona vea el incendio en la instalación. Vamos a tener obviamente rociadores automáticos. Y aquí vamos a ver en esta industria, donde vamos a ver en la parte de oficinas, en esta parte no hay rociadores automáticos, tampoco hay detección, pero en esta parte sí tenemos los estrobos en las paredes. Es muy difícil verlos en este tipo de videos. Y tenemos en la parte superior los rociadores automáticos. Y obviamente también tenemos la instalación de extintores, donde puede, dependiendo del riesgo, tener extintores mucho más grandes, como este tipo de extintores. Voy a adelantarme unos minutos porque se me está acabando el tiempo, donde tenemos este tipo de extintores industriales, que son muy efectivos, que se pueden utilizar durante unos segundos y se puede continuar el uso de los extintores siempre y cuando se limpie la línea de esos extintores. Son muy efectivos. Otra parte muy, digamos, importante es mirar las vías de evacuación. La norma te da los criterios de cómo diseñar esas vías de evacuación, cómo diseñar el ancho, cuál es la distancia a recorrer a las salidas. Me excusan que estoy teniendo problemas con la garganta. Cómo seguir esos lineamientos, eso está muy claro en la normativa. La normativa también te pide que hayan simulacros de incendios en la instalación. Y una cosa interesante es que el simulacro en la normativa internacional no incentiva la velocidad. Lo que incentiva es que la gente reconozca qué hacer. Se tienen que hacer en momentos esperados y no esperados, en todos los turnos. La evacuación debe ser ordenada, lenta, en lugar de tener una evacuación donde estamos cronometrando. Ese no es el objetivo. El objetivo es que la gente salga, pero que la gente salga aún y empiece a salir una vez empiece a oír la alarma. Y obviamente que vayan a un punto de encuentro, donde en ese punto de encuentro se puede hacer un inventario y saber quién todavía está dentro de la planta para poder ir a buscarlos o avisarle a los bomberos para que vayan a buscar inicialmente a esa persona, que debe ser el objetivo inicial. Y finalmente, para cerrar, quiero hacerles una recomendación que es algo que está muy en boga en la normativa de la NFPA, y es la parte de las pruebas integradas. NFPA tiene dos normas, una que es la NFPA 3, que es las pruebas de comisionamiento. En este momento, el comisionamiento de los sistemas de protección contra incendios no es requerido de acuerdo a la normativa internacional. Lo que sí es requerido es la prueba integrada, que es una prueba para verificar y documentar que los sistemas de seguridad contra incendios se desempeñan correctamente, cumplen los documentos de diseño y las indicaciones del fabricante. Y eso se hace de acuerdo a la NFPA 4. Eso es requerido en todas las instalaciones industriales. Y eso se tiene que hacer a través de lo que se llama una matriz causa-efecto. Es decir, cuando se diseña el panel de alarma, yo tengo que, a través de mi matriz, indicar qué es lo que debe ocurrir cuando hay un incendio, o alguien jala un pulsador manual, o funciona un rociador, qué se prende, qué zonas, cómo se prende la bomba, cómo se indica en el panel. Entonces, esas son pruebas muy importantes. Y otra parte, finalmente, muy importante, es que una vez esos sistemas se instalan, se tienen que mantener, se tienen que inspeccionar y se tienen que probar. Esto generalmente
lo puede hacer el mismo que lo instaló. Y eso se hace de acuerdo a otra norma de la NFPA, que es la NFPA 25, que es la norma de inspección, prueba y mantenimiento, donde la inspección es una inspección visual, donde la prueba es un procedimiento para determinar la operatividad de los sistemas, por ejemplo, de la bomba contra incendios, y el mantenimiento es un trabajo que se ejecuta para que el edificio, para que el sistema, perdón, continúe operando adecuadamente. Y en ciertos casos la norma me está pidiendo que cada 5 años yo revise esos sistemas, como por ejemplo la red contra incendios. Eso se está requiriendo la normativa de la NFPA. Entonces, para terminar, la recomendación es obviamente hacer una ingeniería conceptual, separar ese proceso de ingeniería conceptual y de ingeniería del instalador. El instalador es un personaje muy importante, el más importante. Contratar bien, no solamente contratar al de menor costo, pero si tú tienes un diseño suficientemente robusto, bien diseñado, te puedes empujar al instalador de que si él cumple esos documentos de diseño, lo puedes empujar a bajar los costos. Lo que no lo puedes hacer es sin tener un diseño, porque lo que el instalador va a hacer es instalar menos, que muy posiblemente no va a ser suficiente, como ocurrió en Durán, en Ecuador, para controlar el incendio. Tener disciplina normativa más no es mejor en protección contra incendios. Obviamente tener menos de lo adecuado tampoco es un buen negocio. Y uno de los trucos más difíciles que tienen ustedes es contratar bien, contratar a las personas que puedan hacer el trabajo adecuado de un sistema que es muy difícil de saber durante su instalación si quedó bien o quedó mal, para poder controlar ese incendio al final del incendio. Yo con mucho gusto puedo responder preguntas conceptuales. Obviamente, si ustedes quisieran que los asesoremos un poco más adelante con la ingeniería, con mucho gusto. Tengo la información aquí de nuestro gerente en México, que es Raúl Sánchez. Se pueden comunicar por él con WhatsApp, por correo. Si nos quieren mandar preguntas conceptuales, nosotros encantados. Lo que no podemos responder son preguntas específicas de un proyecto, porque no podemos asumir esa responsabilidad civil. Entonces, don Pedro, me salté unos minuticos más. No, hombre. Pero ahí muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, Aarón, por esta gran plática. Efectivamente es algo muy interesante y muy complejo, muy amplio de abordar. Comentábamos con Aarón que quizás se requerirá algunas sesiones más específicas, más de capacitación, desde lo básico hasta lo avanzado, incluso enfocados a los tomadores de decisión, que sabemos que en ocasiones, pues en el día a día, en lo ajetreado de la agenda, resulta complicado el visualizar esta relación entre la inversión y asumir cierto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yendo directamente a las preguntas, yo sé que ya lo dijiste en toda la charla, pero me gustaría enfatizar, ¿cuáles consideras que son los principales razones por las que se detona un incendio en una planta como las que tenemos aquí citados de la industria del cartón corrugado? Bueno, indudablemente tal vez el riesgo eléctrico es tal vez la fuente más importante, pero lo que ustedes tienen que entender es que ustedes tienen una instalación donde tienen cosas que se pueden quemar muy fácilmente, que es el papel. Entonces, tenemos el ejemplo del montacargas, tenemos un trabajo en caliente donde de pronto se hizo el trabajo en caliente, pero no se hizo el seguimiento adecuado y eso continuó calentando y unas horas después ocurrió, o el cortocircuito que puede ocurrir en una línea. O sea, las fuentes son innumerables, pero lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes tienen un riesgo de papel en todos los lados que se puede prender muy fácilmente. Gracias. Con relación al tema de los equipos, nos mostraste algunos ejemplos. ¿Podrías enunciar el tipo de materiales que se ocupan para esta industria? Es decir, bueno, líquidos o químicos, que entiendo que depende del equipo, maquinaria y ubicación, pero ¿nos podrías mencionar un poco sobre eso?
Bueno, obviamente cuando uno hace el análisis de riesgos, una de las cosas que uno va, o un consultor de ingeniería de incendios va a mirar es, por ejemplo, el manejo de líquidos inflamables y combustibles, ¿no? Que se haga de una manera adecuada, que se almacene en un sitio adecuado, que se proteja de una manera adecuada. Gracias. Ahora, respecto al tema de casos de éxito, bueno, mencionabas que en el caso de las cartoneras de repente es más bien el cuerpo de expertos, bomberos, nada más llegan a documentar lo que está sucediendo y prevenir que no se extienda más. Pero, ¿tienes algún caso de éxito que pudieras mencionar de cómo se ataca un incendio en una empresa de este tipo? Sí, o sea, lo que nosotros recibimos, inclusive de los mismos sistemas que nosotros hemos diseñado, instalado, es de que nos llaman y nos dicen, oye, tuvimos un pequeño incendio, un pequeño conato, funcionó un rociador o 2 rociadores, se controló, no pasó nada, limpiamos, no tuvimos que llamar a los bomberos. Eso es algo que es muy de todos los días hoy día con los sistemas de rociadores automáticos bien instalados. Entonces, digamos, documentalmente no hay estos grandes fotos de incendios porque es algo que ocurre en unos segundos, funcionan los rociadores a los 40, un minuto después del incendio, se apaga, no pasó nada, ni siquiera al gerente hay que molestarlo porque no ocurrió nada. Y esa es la ventaja del rociador automático. Y ese es el principal problema que tienen los rociadores automáticos, porque cuando funcionan bien, no se entera nadie. Cuando no funcionan o cuando no están, sí nos enteramos todos. Claro. Gracias. Nos preguntan sobre el tema de normatividad. Me parece que tenemos un invitado también que nos puede apoyar un poco sobre lo que aplica en cartón. Raúl. En México específicamente, Raúl, ¿por qué no hablas un poco de la NOM 002? ¿Por qué tal vez no es apropiada? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Sí, como dice Jaime Andrés Moncada respecto a la normatividad en México, para los incendios, por ahora, lo que tenemos es la norma 002 de la Secretaría de Protección Social, que hay una nueva norma, que está muy basada en lo que es NFPA, y que ya lleva ahí casi unos 3 años que no ha podido salir, pero que está a punto de salir, donde ya es más específica para poder proteger mejor. Acuérdense que la norma actual lo único que determina es a través de una clasificación de riesgos de incendio en función de aspectos como cantidades de materiales que pueden ser combustibles, inflamables, metros cuadrados, personal, pues determina si unas instalaciones son de alto riesgo o de riesgo bajo. Y si es de alto riesgo, la necesidad de contar con un sistema de extinción fijo, ¿no? Que pueden ser básicamente los hidrantes, sistemas de bombeo con mangueras e hidrantes, pero también puede ser un sistema de rociadores automáticos. Sin embargo, en la misma norma, este tipo de sistemas se desestiman un poco por aparentemente su alto costo, ¿no? Pero eso es lo que ahora se pretende eliminar, porque de hecho ya hay unas normas sobre rociadores automáticos, pero no son normas oficiales, son normas NMX, que no es obligatoria todavía, pero con la nueva norma de la 2, lo que se pretende es ligar esa norma NMX para que de alguna manera los establecimientos como las cartoneras, que todos sabemos que son pues tienen gran cantidad de materiales combustibles, porque la materia prima pues quema, ¿verdad? Es celulosa, es cartón, pues nos llevara precisamente a contar con algo que en caso de incendio pues pudiera ser eficaz. Y como dice Jaime, cuando hay rociadores no nos enteramos cuando estos funcionan porque no trasciende, porque de todo el sistema que se diseña, que se instala, que se mantiene en operación, solamente una fracción de ellos son los que se requiere que funcionen para poder controlar o inclusive extinguir un incendio sin que nadie se dé cuenta. Y eso es lo importante. Pero yo creo que para nosotros en México, pues tenemos que esperar estos cambios, pero también tenemos, acuérdense, se habló de la autoridad competente, que básicamente es el asegurador. Y si tenemos un asegurador que de alguna manera es más exigente o se basa en normas extranjeras como es la NFPA, pues nos va a pedir
que precisamente tengamos este tipo de sistemas para mitigar un incendio. Pero también por aquí se habló sobre la cuestión de la prevención. La prevención es algo bien importante que creo que es mejor, ¿verdad?, que combatirlo, es la prevención, pero más bien son muchas cuestiones administrativas de tener controles, de tener procedimientos para cuando ocurran, por ejemplo, situaciones extraordinarias de trabajo como mantenimientos, cortes, soldaduras, ese tipo de cosas son los que provocan los incendios. Cuando las cosas son normales, todo está bien, cuando la gente está presente en una instalación, ellos son los primeros que ante cualquier incendio pequeño o conato de incendio responden y de ahí nos ascienden. Pero cuando la cosa es diferente, cuando estamos en periodos de mantenimiento, que la gente que habitualmente trabaja ya no está ahí porque están otras personas, hay contratistas, es cuando puede surgir que esos incendios Hay más prevalencia. presentes, ¿no? Eso, por ahí va la cosa, ¿no? Es administrativo, obviamente es mantenimiento de instalaciones y equipos, porque una instalación eléctrica que muchas veces es fuente de ignición, pues es porque no está bien mantenida, ¿no? Básicamente, o porque ha sido sobrepasada su capacidad y provocamos que haya puntos calientes donde debe de haber, o sea, todo eso, ¿no? Supervisión y prueba de sistemas. Yo creo que va por ahí. Perfecto. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Yo creo que vamos por temas de tiempo a cerrar con 2 preguntas más. Perfecto. Sin duda, de todos modos, no se preocupen, estos comentarios que nos están haciendo se los haremos llegar a nuestros expositores para que se pongan en contacto con ustedes y les podamos dar seguimiento, o bien nos pueden contactar a Mexicor directamente, pues para generar una capacitación un poco más profunda abordando temas que han resultado de interés para ustedes. Por un lado, y creo que esto es muy importante para quitar también algunos quizá mitos o alguna idea que se tenga por ahí errónea sobre el tema de la capacitación de los bomberos o gente de protección civil como para apoyar en una revisión. Es decir, tengo mi empresa y le llamo al bombero o al de protección civil y que él me pueda dar un dictamen sobre qué es lo que tengo que hacer para prevenir en mi planta. Sí, pues anteriormente había una pregunta que decían, bueno, ¿y a mí cómo me audita protección civil? Entonces la respuesta la da Raúl, es decir, digamos el manual que él tiene, la norma que él tiene para hacer la auditoría es una norma, hay que decirlo, muy mal escrita, muy genérica, que no requiere nada, dice mucho pero no dice nada, que te dice puedes tener un extintor, un sistema de mangueras y un sistema de rociadores, pero cualquiera de que lo tengas vas a cumplir. Entonces, en realidad, no tiene dientes, no tiene, sí, es una norma que no tiene como el auditor de protección civil te pueda dar una recomendación apropiada, adecuada a tu riesgo. De acuerdo, muchas gracias. Y por último, ¿existen productos que se puedan adicionar al agua para permear dentro de los rollos de papel y sofocar el incendio? Sí, sí los hay, pero reiteramos, ¿no? La protección manual a través de mangueras no es recomendada. Es decir, el incendio es un incendio que se desarrolla con una velocidad tan grande, donde meter a una persona en una de estas bodegas e instalaciones donde el techo se está cayendo, donde la estantería está colapsando, es algo muy riesgoso. Ustedes lo vieron que en los videos que los bomberos en ninguno de estas 2 instalaciones entran dentro, por ejemplo, del área de almacenamiento. Ellos saben que si un área de almacenamiento está ya involucrada, el bombero no entra porque sabe que ese techo muy posiblemente va a empezar a colapsar. Es decir, ese comandante de la escena no va a permitir que sus muchachos entren a un área de almacenamiento y mucho menos con papel, donde es un incendio que se va a mover de una manera muy rápida. Entonces, el sistema de rociadores automáticos, la ventaja que tiene es que las gotas de agua salen con suficiente velocidad y tamaño para que lleguen a la base del incendio y ahí, digamos, hagan ese trabajo de enfriamiento, ¿no? Donde el rociador, lo que el agua hace es tiene ese calor del incendio, al agua al evaporarse, ¿no? Absorbe, le baja la temperatura al incendio, empieza a mojar las partes aledañas también para evitar que esa radiación del incendio
moje las áreas, perdón, inicie en las áreas aledañas. Entonces es muy eficiente, es el sistema más eficiente que conocemos. Por ejemplo, hay una pregunta ahí del CO2. Sí, obviamente el CO2 puede apagar, pero proteger una bodega de 10,000 metros cuadrados con un sistema de CO2, el costo es 10 veces, tal vez, o quién sabe cuántas veces más que un sistema de rociadores automáticos. Y tiene el riesgo, obviamente, ¿no?, de la operación de un sistema donde el manejo de los operadores va a tener que hacerse con mucho, mucho cuidado, porque obviamente lo que él hace es desalojar el oxígeno. Entonces, si tú estás en un ambiente donde hay una descarga de CO2, pues puedes terminar matando hacia las personas, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Quiero proyectar brevemente algunas fotografías que nos compartieron. Hay varias, pero entenderán que estoy enfocado en esto y no las pude poner todas, pero de diferentes plantas que nos visitan. Gracias. Wow. Hubo gente de Cartogreen, de Cartocor, bueno, Robuspac, tenemos de Grupo Gondi, en fin, varias empresas que ahorita, insisto, no las puedo enumerar a todas. Seguramente si las intento mencionar a todas, alguna me va a faltar y voy a quedar mal. Wow. Entonces, Qué maravilla. bueno, de verdad que gracias por participar en esta sesión. Tenemos más de 220 participantes, o tuvimos a lo largo de la sesión en línea, interesados por esta capacitación. Esperemos que pronto los tengamos nuevamente como invitados. Aarón, es un reto grande, pero sin duda lo haremos a través de Mexicor y con participación de Jaime y Raúl. Sin duda lograremos una gran convocatoria nuevamente. No sé si quieren dar algunas palabras, Aarón, adelante. No, pues por mi parte muchas gracias. Gracias por la oportunidad de esta charla. Realmente como instituto me siento halagado de poder participar con esta asociación que tú representas. Y bueno, que también coincidió los tiempos de Jaime y de Raúl, porque normalmente andan de un lado a otro, pero bueno, es el inicio y realmente estamos a sus órdenes. Cualquier tipo de asesoría lo vamos a manejar a través de ustedes, ¿no? Con mucho gusto, gracias, Aarón. Raúl, ¿algunas palabras de cierre? Pues muchísimas gracias a todos y pues estamos para servirles en cualquiera de sus dudas, ya sea de manera más profesional o las dudas que hagan aquí, porque hay cosas muy importantes que a lo mejor no son tan complicadas de resolver, pero aquí lo importante es que entendamos pues los riesgos de la industria papelera, que yo he trabajado desde hace muchos años para ellos, y es algo de veras que es de atender, ¿no? No podemos dejarlo ahí porque ojalá no pasen cosas malas, pero cuando ocurre es muy grave. Sin duda. Gracias, Jaime. No, a mí no me resta sino agradecerte, Pedro, a todos ustedes por su tiempo. Un honor para mí poder ayudar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un gusto saludarles. Gracias. Buenas tardes.